porque podamos hacer este sueño una realidad. Nosotros hace unos meses comenzamos a conversar sobre el horror creciente que está viviendo México hoy y resolvimos que había urgencia de que los pensadores, los intelectuales, los que están en preparación, pudieran colaborar, contribuir con un pensamiento crítico sobre este horror de realidad que vive México y cuyo punto terminal es definitivamente, está generando una enorme movilización y no podemos parar esa movilización de ninguna manera con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para nosotros es urgente que México abra los ojos a una imposición militar que aparece en la prensa de una manera muy confusa. Yo de verdad hubiera querido que Luis Hernández se hubiera quedado hasta el final, no va más de esta reunión, porque aquí hubo un inicio de conversación, y lo hablábamos en el teléfono el día de ayer, aquí hubo un inicio de conversación que mostró precisamente una visión contradictoria entre lo que está diciendo la prensa mexicana en general, que nos quiere presentar el horror que vive México como si fuera un problema del crimen organizado. Entonces las bandas del crimen organizado se están matando entre ellas y pues de rebote se están llevando a varios dirigentes, se están golpeando a las comunidades, están aterrorizando, pero eso es un rebote, es el efecto colateral de la guerra que hay entre ellos. Y perdón, pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Por eso es urgente comenzar por nombrar las cosas como son. Yo agradezco inmensamente esta tipificación que nos trajo hoy Carlos Facio, porque no son iguales ninguno de los grupos que se están armando en México y tenemos que comenzar a hacer diferenciaciones y distinciones. Pero el objetivo central es un objetivo de despojo territorial. Ese es el objetivo central. La senadora Piedad Córdoba, que siento muchísimo no se nos haya quedado hasta el día de hoy, dijo una cosa supremamente importante en el discurso que hizo el día de ayer, y es que nosotros pensábamos que los paramilitares eran esencialmente contrainsurgencia, y no dudo que están jugando ese papel, un papel militar contrainsurgente, pero es mucho más que eso, y ese mucho más que eso hay que comenzar a explicitarlo, porque lo que están jugando es una función de saqueo. Entonces regresemos un poquito a la teoría para poder explicarnos por qué está ocurriendo esto y desde ahí entender un punto que parece esencial para visualizar cuál es el tiempo inmediatamente futuro que le toca seguir viviendo a México, porque lo que se está produciendo es una condición estructural de unas dimensiones y de unas proporciones incalculables. Es decir, si hoy estamos hablando de que se ha producido desde que comenzó la guerra de Calderón 130,000 muertos y 30,000 desaparecidos, esto apenas es el comienzo de lo que ellos tienen en la cabeza, en el esquema para poder desalojar, desplazar, ocupar los territorios comunitarios y los ejidos de las poblaciones indígenas y campesinas de México. La tercera parte del territorio mexicano ya ha sido concesionado a las mineras y ese proceso de concesión solamente se puede lograr cuando México es un país esencialmente sin agua, es un país seco.
Es un país que tiene problemas de recursos hídricos para poder hacer el fracking y para poder hacer la minería a cielo abierto, que significa un proceso de disolución de montañas y de rocas enteras a grandes presiones y con enormes cantidades de agua. La única manera de poder producir eso es con desplazando las poblaciones que viven en esos territorios. El agua, que es escasa, o va para la agricultura, o va para la ganadería, o va para el consumo humano de las poblaciones que habitan esos territorios, o el agua va para la minería y va para los que vienen a hacer el saqueo, el despojo, el robo de esos territorios. Y las maneras de operar varían de muchísimas formas. Por eso está Tomás Rojo aquí, porque el despojo puede ser con una cantidad de formas de manipulación terribles. A veces se necesita de estos grupos violentos para que finalmente lleguen, después de haber matado y asesinado y desaparecido de una manera sistemática, permanente, como ha ocurrido en Iguala y Colula. ¿Qué es esto de que nos aparecen todos los días, no solamente la noticia de los 43 desaparecidos, sino que en la búsqueda de tratar de encontrarlos comienzan a destapar fosas y fosas y fosas? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Eso no es, perdón, una situación de que un grupo armado es muy malo y quiere matar gente. No, eso es una política muy intencionada con un proyecto de sacar a la gente. Lo que decía Camilo González Pozo, después de haber generado semejante magnitud de terror, no tienen sino que llegar y golpear a las casas y decirle: me desocupa, mañana se van. Y mañana se van es que en Colombia hay 6 millones de desplazados. Haber llegado a esa condición humana solamente se logra con una visión de una toma territorial. ¿Por qué está ocurriendo eso? Entonces digo yo, hay que mirar un poco de teoría hacia atrás, porque la que anunció que esto podría volver a recurrirse históricamente en ciclos de permanencia reiterada fue Rosa Luxemburgo, que dicho sea de paso, también su fundación, con su presencia hoy en México, contribuye a que nosotros nos podamos reunir. Ellos apoyaron esta iniciativa de encuentro. Y Rosa Luxemburgo lo que dijo fue: cuando el ciclo de explotación que analizó Carlos Marx con toda la análisis minucioso en El Capital, donde se ve cómo se produce el proceso de saqueo día a día, hora a hora, con el trabajador en lo que él denominó la explotación, deja de ser rentable y se produce lo que se conoce como una crisis económica del capitalismo. Y ojo que estamos viviendo la peor de las crisis históricas del capitalismo. Entonces se retorna otra vez al origen de la acumulación originaria del capital, que es por vía de despojo, por vía de usurpación. Se sacan los cañones y se comienza a asesinar. Esa sangre y fuego, como se produjo el cercado de tierras en Europa, y que es uno de los puntos de la acumulación originaria de capital. Esa sangre y fuego, como se saquea a los pueblos de América y se produjo la acumulación originaria de capital, y es de la misma forma como se sacaron a las poblaciones negras de África a sangre y fuego, porque se necesitaba esa fuerza de trabajo para poder producir en las minas y para poder producir en los cultivos que se iniciaban en América. Esa sangre y fuego, y eso es lo que comenzamos a vivir otra vez. Entonces,
Aquí lo que hay es una larga estrategia pensada de carácter militar para poder tomar nuestros territorios. Es una cosa que está planeada con cabeza fría. Y lo vienen desarrollando desde el Pentágono, desde escritorios, decidiendo cómo es que se va a implementar toda esta medida. Yo digo, no seamos tan ingenuos de seguir nombrando esto como crimen organizado. Se parece tanto, camina como pato, canta como pato. Es pato, no le cambiemos el nombre a eso. Lo que tenemos ahí en Colombia es que nosotros vimos que comenzaban a desplazar poblaciones enteras y dijimos, oiga, esto se parece a un reconocimiento de la sabiduría a Mao Zedong, que dijo, el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez. El pueblo es el que alimenta la guerrilla, el pueblo es el que le anuncia por dónde va el enemigo, con qué magnitud le hace la inteligencia a la guerrilla, el pueblo es el que nutre humanamente a la guerrilla. Entonces saquemos al pueblo y se acaba la guerrilla, o la dejamos completamente desnuda y después le entramos con toda la fuerza militar y los acabamos. Pero cuando terminamos de ver el panorama de expulsión y que continuaba y que continúa hasta el día de hoy, cuando las FARC ya llevan cerca de 2 años con un cese de fuego unilateral decidido por posición propia y sigue produciéndose un desplazamiento anual de 200.000 personas en Colombia. Oiga, aquí hay otra cosa. Aquí hay otra intención y esa es la que señalaba ayer Piedad Córdoba. No hay simplemente un proyecto de carácter contrainsurgente, sino que también, y lo más importante quizás, lo que viene detrás es un proyecto de desposesión, de rapiña, de quitarle a la gente. Y aquí en México, las tierras siguen siendo, a pesar de que se hizo la modificación legal, siguen siendo de los indígenas y de los campesinos que no quieren deshacerse de su tierra en una proporción enorme. Y sin embargo, entonces es cuando comienza uno a ver este crecimiento de estos grupos que no se están enriqueciendo sus bolsillos mecánicamente. Pensemos una cosa, si hubo un ciclo de narcotraficantes en Colombia que compraba grandes mansiones y tenían grandes obras de arte y tenían manijas de oro en sus grandes jacuzzis, eso ya no es la lógica de la operación de los grupos de narcotraficantes en México. Ellos están durmiendo en colchón a piso, compran mansiones, sí, pero para todo el barrio o la mitad de un barrio para colocar encima las ametralladoras .50 y las bazucas que necesitan para poder hacer defensa. Y están viviendo como militares. Ellos, el recurso económico que tienen, lo están utilizando para hacer compra de armamento. Y los Estados Unidos le está enviando el armamento en operativos, como decía John, rápido y furioso. Y otro dato que no hay que olvidar aquí, y que es muy importante de tener en cuenta y que ha anunciado todo el tiempo el general, general Gallardo, Francisco Gallardo, dice él, en México se ha producido una deserción de 2.000 oficiales y suboficiales del ejército mexicano en estos últimos 10 años. ¿Dónde está esa gente? ¿Cómo así que se hizo un entrenamiento súper sofisticado de militares y de un momento 200.000 se salieron sin permiso a seguir actuando militarmente de una manera soterrada? Entonces no sigamos diciendo que eso es crimen organizado. Son militares, están ahí.
Siguen aquí, están infiltrando toda la sociedad mexicana con un proyecto que no está definido en estas tierras. Y yo mencioné en esta misma sala una cosa que a mí me había causado demasiada curiosidad con la matanza de San Fernando. Esta cantidad de 58, 53, los migrantes de San Fernando, 70 migrantes que los habían asesinado los zetas. Perdone, los zetas han seguido una trayectoria idéntica a la SAUC en Colombia, que es comenzar a controlar todo el crimen organizado de entorno. Ellos arrancan con el negocio de la economía ilícita más fácil en nuestra región, que es el negocio del narcotráfico. Pero ellos no se pueden dar el lujo de tener otro grupo armado en el entorno. Entonces se van encargando del robo de automóviles, se van encargando del chantaje, se van encargando del coyotaje y sofistican el manejo del coyotaje a tal punto que comienzan a crear casas de seguridad en todas las capitales de los Estados Unidos para hacer recepción de quienes ellos mismos transportan como coyotes al otro lado de la línea. El coyotaje significa un negocio de 3.000 a 3.600 millones de dólares al año. Entonces, espérenme, yo hago la pregunta. ¿Cómo es posible que estos zetas, estos señores supuestamente del narcotráfico, que pasan a controlar también el coyotaje, de un momento para otro comienzan a disparar a su propio negocio? Porque ellos son responsables de la desaparición de más de 18,000 migrantes en el territorio mexicano. ¿Están acabando con su propio negocio o están recibiendo una orden de arriba que va en contra del negocio y que tiene otra intención mucho más profunda, y es enviarle un mensaje a las comunidades de origen en México y en Centroamérica de que por este territorio nadie cruza sin desaparecer o morirse? Porque vamos a cerrar frontera como dé lugar. Es decir, estos señores son capaces de acabar con su propio negocio para obedecer una orden perentoria de carácter militar. Y no puede ser de otra manera. Ellos fueron entrenados en Fort Bragg, Carolina del Norte, fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Atlanta, en el primer lugar por las boinas verdes, que son el comando de acción rápido más eficiente que tiene el ejército norteamericano. Regresan aquí y aparecen ahora como narcotraficantes. Oiga, ¿a quién le están metiendo los dedos en la boca? Lo que es increíble es que la prensa nos siga diciendo todos los días crimen organizado y no nos dice que estos comandos de acción rápido, lo mejor que tenía el ejército mexicano, los GAFES, Fuerzas Aerotransportadas del ejército mexicano, fueron reentrenados. Es decir, les colocaron un nuevo mando por encima y regresan aquí y al día siguiente se vuelven del cartel del Golfo de México. Eso, por lo menos seamos sospechosos de que aquí hay gato encerrado y que nos están tratando como bobos y que no somos capaces de pensar que estos tipos nos están armando un proyecto que les sirve a ellos a la intención de sacar todo el oro, toda la plata y todo el gas y petróleo y demás recursos que tiene la República Mexicana. Yo no me quiero extender demasiado, pero a mí sí me parecía por lo menos fundamental señalar estas condiciones, y yo acepto que hay que hacer diferencias. Lo que decía Carlos sobre estos grupos armados, oiga, la policía comunitaria tiene que rendirle cuentas no al general de policía, no al general del ejército ni de la marina, sino a una asamblea de la comunidad. Y eso
marca una condición absolutamente radical, es decir, para pensar sobre estas organizaciones armadas no podemos ser mecánicos, tenemos que pensar y establecer todas las diferenciaciones y análisis rigurosos de que seamos capaces. Esto no está fácil de pensarse, pero lo que sí podemos predecir es que después del despojo, después de la concesionada masiva que se ha dado del territorio mexicano, lo que viene es una guerra de peores condiciones. Ojalá se hubieran leído este domingo, y si no, búsquelo en el Google, el artículo que publicó Hermann Bellinghausen sobre Coahuila y el tema del carbón. Vean cómo les están escarbando debajo de las viviendas a los pobladores para sacarles el carbón, y les dijeron ya títulos de propiedad, esos que tienen ustedes ahí, esos ya no tienen validez. ¿Desde cuándo? ¿Quién decidió que donde tengo yo mi casa desde hace 20, 30, 40 años, eso ya es de alguien más? ¿Quién decidió eso y cuándo? Y ese señor, ¿cómo se atreve a venir y meterme su máquina debajo de mi casa, cuartear mi casa y amenazarme con que si no me voy me la va a tumbar? Esa es una forma de desplazar, pero en Tabasco, en Veracruz, donde se ha concesionado para el fracking que sigue, las comunidades otomís, todas las comunidades indígenas de esa región van para afuera. Entonces los mexicanos, los que estudian, los que miran, los que analizan, los que investigan, tenemos que tener todas las